Ayudé a mi mejor amiga a escapar de su novio tóxico. 2 años después, me enteré que se refería a mi hermano. Me llamo Micaela, tengo 29 años, y durante mucho tiempo creí que no había relación más sincera que la de una amistad verdadera. Pensaba que podía confiar en mi mejor amiga con los ojos cerrados, que era una de esas conexiones que duran toda la vida. Hasta que descubrí que a veces las personas más cercanas a vos pueden guardar los secretos más oscuros, y que la traición no siempre viene de un enemigo. Con Julieta éramos inseparables desde la adolescencia. Nos conocimos en segundo año del colegio y, desde entonces, compartimos todo: salidas, peleas, exámenes, mudanzas, llantos, risas y 1.000.000 de anécdotas más. Era como mi hermana no biológica. Incluso pasaba más tiempo en mi casa que en la suya. Mis viejos la adoraban. Y ella conocía a mi familia tan bien como yo. Durante años mantuvimos esa amistad a prueba de todo. Hasta que, una noche, Julieta me llamó llorando, como nunca antes la había escuchado. Eran las 2 de la mañana. Su voz era apenas un susurro entre lágrimas y jadeos. No puedo más, Mica. Me tengo que ir. Me está destruyendo. Tardé unos segundos en entender qué pasaba. Me hablaba entrecortado, con miedo, desesperada. Me contó que su novio, del que nunca me quiso decir el nombre, solo lo llamaba él, era manipulador, controlador, celoso, que la había aislado de todo y que ahora tenía miedo real. Que si se enteraba de que hablaba con alguien, se ponía violento. Que ya no sabía cómo salir. Obviamente, sin pensarlo 2 veces, le dije que viniera a mi casa. Esa misma noche. Tomó un Uber con lo poco que pudo meter en una mochila y llegó con la cara desfigurada por el llanto. La abracé como si se me estuviera desarmando entre los brazos. No pregunté nada más. No hacía falta. Lo único que le dije fue: acá estás a salvo. Y lo estuvo. La alojé en mi departamento por semanas. Le presté ropa, le conseguí una abogada, la acompañé a hacer la denuncia. Nunca dio nombres, ni dirección. Me dijo que era por miedo. Que él era alguien con contactos, que podía encontrarla si quería, que era mejor no arriesgarse. Y yo, como buena amiga, no presioné. Solo la cuidé. Con el tiempo, fue sanando. Se fue a vivir sola, consiguió trabajo, retomó su terapia. Seguimos siendo amigas, pero el tema quedó en el pasado. No lo volvimos a tocar. Hasta hace unos meses. Estábamos en una reunión familiar, celebrando el cumpleaños de mi papá. Julieta no estaba invitada, hacía tiempo que nuestras vidas se habían alejado un poco, pero mi hermano sí. Tomás. Mi hermano mayor, 5 años más grande, siempre reservado con sus cosas. Nunca me contó demasiado sobre sus relaciones. Teníamos una buena relación, pero no éramos de hablar profundo. En un momento de la tarde, alguien menciona algo sobre una exnovia de Tomás que había desaparecido de la nada, que lo dejó sin explicación, que fue todo medio raro. Y él, que venía callado toda la tarde, lanza entre risas amargas: sí, desapareció. Y después me enteré de que se fue a vivir con su mejor amiga. Una tal Micaela. Todos rieron. Yo me congelé. Mi vaso temblaba en la mano. ¿Cómo dijiste que se llamaba tu ex? Le pregunté, tragando saliva. Tomás me miró, sin entender la gravedad de la pregunta. Y respondió: Julieta. El mundo se me vino abajo. Mi mejor amiga había sido la ex de mi hermano. El novio tóxico del que huyó era él. No recuerdo haberme quedado tan en shock en mi vida. Literalmente. Sentí que el estómago se me caía al piso y que, por un segundo, dejé de respirar. Todo el murmullo del cumpleaños, las risas, la música, los vasos chocando, se volvió un zumbido lejano. Solo escuchaba esa palabra, repetida en mi cabeza como una alarma. Julieta. 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 ¿Julieta? Repetí,
casi sin voz. ¿Tu ex era Julieta, mi Julieta? Tomás se quedó mirándome, con una sonrisa forzada que fue borrándose al ver mi expresión. Sí, Julieta. La que venía siempre a casa. Salimos como 7 meses. Pensé que sabías, ¿nunca te lo dijo? Negué con la cabeza. No podía articular nada más. Me levanté de la mesa sin pedir permiso y me encerré en el baño. Cerré la puerta con llave, me senté en la tapa del inodoro y me quedé ahí, en silencio, con el corazón desbocado. Mi mejor amiga. La chica que me llamaba llorando de madrugada, que durmió en mi sofá con miedo, la que me pidió ayuda para escapar de él, había estado hablando de mi hermano. Y nunca me lo dijo. En los días que siguieron, no pude pensar en otra cosa. Cada recuerdo de esas semanas en que Julieta vivió conmigo volvía en flasazos. Las cosas que me contaba. Las lágrimas. Las crisis de pánico. Y todo sin darme un solo nombre. Yo había asumido que era alguien lejano, alguien desconocido. Nunca se me ocurrió que podía ser alguien de mi propia familia. Cuando por fin logré calmarme lo suficiente como para pensar, lo primero que hice fue buscarla. Llevábamos tiempo sin vernos seguido, pero nunca habíamos cortado del todo. Le mandé un mensaje corto. Necesito hablar con vos. Es importante. Y es ya. Ella respondió enseguida. Acordamos vernos en una cafetería donde solíamos encontrarnos años atrás. Llegué antes. Estaba ansiosa, enojada, dolida, y sobre todo, confundida. Cuando Julieta entró y me vio, entendió que no era una charla más. Se sentó frente a mí, me miró fijo, y lo primero que hizo fue bajar la cabeza. Ya sabes, ¿no? Asentí. No tenía ganas de adornar nada. ¿Por qué nunca me lo dijiste, Julieta? ¿Por qué me pediste ayuda para escaparte de él, y jamás me dijiste que él era mi hermano? ¿Me usaste? ¿Me mentiste? ¿Me escondiste todo a propósito? Ella respiró hondo, temblando. Porque sabía que si te lo decía, ibas a dudar. O a protegerlo. Ibas a ponerte en el medio. Y yo no podía arriesgarme a eso. ¿Vos pensás que si me hubieras contado la verdad yo te habría dejado tirada? ¿Después de todo lo que pasamos? No, Mika. No por eso. Sino porque sos su hermana. Y yo sabía que eso te iba a romper. Que te iba a hacer elegir. Y no quería que tuvieras que pasar por eso. Me quedé helada. Me daban vueltas 1000 cosas por la cabeza. Rabia, culpa, traición, empatía. Era una mezcla insoportable. ¿Qué pasó entre ustedes? Le pregunté. Y entonces Julieta me contó todo. Con detalle. Con dolor. Con palabras que yo no quería escuchar, pero que necesitaba saber. Mi hermano no solo había sido controlador y celoso. Era emocionalmente violento. La aisló de sus amigas, de su familia. La hacía sentirse culpable por todo. La manipulaba. Nunca le levantó la mano, al menos no físicamente, pero la hizo pedazos con palabras. Durante meses. Hasta que ella ya no sabía quién era. Hasta que sintió que si no se iba, iba a desaparecer. Y se fue. Con lo poco que tenía. Y encontró refugio en mí. En mi casa. En mi confianza. Y nunca me dijo la verdad. No te mentí, Mika, me dijo ella al final, con lágrimas contenidas. Solo no pude darte toda la verdad. Me quedé mirándola sin saber qué decir. Porque, aunque su explicación tenía sentido, yo seguía sintiéndome traicionada. Y lo peor es que ahora, no sabía de qué lado estaba. Esa noche no dormí. Literalmente. Estuve dando vueltas en la cama como si el colchón tuviera clavos. La conversación con Julieta me había dejado emocionalmente descompuesta.
Sentía como si me hubieran arrancado la alfombra de la realidad y estuviera cayendo sin freno entre dos versiones opuestas de una historia que jamás imaginé tener que presenciar desde adentro. Julieta, mi mejor amiga, con los ojos rojos, la voz temblorosa, me habló de un infierno silencioso. De un amor que comenzó como un refugio y se transformó en una prisión invisible. Mi hermano, Tomás, el tipo reservado, inteligente, amable con mi familia, se había mostrado con ella como alguien completamente distinto. Y sin embargo, yo lo conocía de otra manera. O eso creía. Nunca lo vi perder el control, nunca lo escuché gritarle a nadie. Siempre fue el hijo que no traía problemas, el hermano que estaba cuando se lo necesitaba, aunque no hablara mucho. Pasé toda la semana con el corazón dividido. En casa, mis padres hablaban de él con cariño, como siempre. Yo los escuchaba desde el fondo de la mesa con una punzada en el pecho. Sabían tan poco. Y yo no sabía si debía contarles. Hasta que el viernes, decidí enfrentar a Tomás. No con ira. No con gritos. Quería la verdad. Le pedí que viniera a tomar un café a mi departamento. Aceptó sin problema, como si no tuviera idea de lo que venía. Cuando llegó, le serví una taza y me senté frente a él. Nada de vueltas. Estuviste con Julieta, ¿no? Le dije, directo. Se congeló. No se esperaba que lo mencionara así, sin anestesia. Dejó la taza en el plato sin tomar. Sí, pero fue hace mucho tiempo. No duró. No me interesa cuánto duró. Me interesa cómo fue. Sus ojos se endurecieron. Me miró con una expresión que no reconocí. Como si se sintiera traicionado solo por la pregunta. ¿Ella te dijo algo? Sí. Me dijo todo. Hubo un silencio que se extendió demasiado. Hasta que finalmente murmuró. Exagera. Siempre fue dramática. Me dejó sin decir palabra. Me bloqueó de todo. Ni una explicación. Vos sabés cómo es. La ayudé a escapar de vos, Tomás, le dije, bajando la voz. Lloró en mi sofá. Dormía abrazada a una mochila. Le daba miedo prender el teléfono. No es exageración. Es trauma. Su mandíbula se tensó. Bajó la mirada. No era para tanto. Discutíamos, sí. Pero yo jamás la toqué. Jamás le hice daño. No todo el daño deja moretones, le solté, sintiendo como se me quebraba la voz. Vos la fuiste apagando de a poco. Y yo estuve ahí para recoger los pedazos. Sin saber que el tipo del que ella huía era mi hermano. Tomás se levantó sin decir nada. Caminó hasta la puerta. Puso la mano en el picaporte, pero se quedó quieto. De espaldas. No todo fue culpa mía, dijo, apenas audible. Pero si eso es lo que querés creer, hacelo. Y se fue. Sin cerrar la puerta del todo. Como si no tuviera el valor. Esa noche supe que nada volvería a ser igual. No entre Julieta y yo. No entre Tomás y yo. No dentro de mí. Porque ahora entendía que a veces, el verdadero infierno no está en elegir entre el bien y el mal, sino en descubrir que el mal puede llevar tu mismo apellido. Pasaron semanas. Silenciosas. Frías. Raras. Como si mi vida se hubiese partido en dos y todavía no supiera en cuál mitad me tocaba quedarme. No hablé más con Tomás desde aquella noche. Tampoco lo vi en ninguna reunión familiar. Me enteré por mis padres que andaba ocupado, que estaba con la cabeza en otras cosas. No sabían nada. Y yo no sabía si quería que lo supieran. Con Julieta fue distinto. Nos escribimos un par de veces. Intercambios breves, cautelosos, como si ambas tuviéramos miedo de que cualquier palabra pudiera encender una bomba. Hasta que una tarde de lluvia, me tocó el timbre. Estaba empapada, con el pelo pegado a la cara,
pero con esa mirada que conocía desde la adolescencia. La dejé pasar. Nos sentamos en el sofá donde alguna vez se había refugiado, 2 años atrás, temblando de miedo y angustia. No sabía si venir, me dijo. Pero sentía que necesitaba cerrar algo. Yo tampoco sabía si quería verte, le respondí, sin dureza, solo con honestidad. Hubo un silencio largo. Incómodo. Pero necesario. Te mentí por omisión, dijo, bajando la cabeza. Y eso fue traición también. No importa si fue por protegerme o protegerte. Lo fue. No te voy a decir que está todo bien, Julie. Porque no lo está. Pero entiendo. No justifico, pero entiendo. Ella asintió. Se limpió una lágrima y me agarró la mano. Fue un gesto simple, pero lleno de historia. Nunca más volví a estar con nadie, ¿sabes? Después de tu hermano, no pude. Me cuesta confiar. Me cuesta incluso hablar de amor. Pero lo que más me dolió no fue él. Fue saber que cuando escapé, vos también saliste herida. Nos quedamos ahí un rato largo. Sin resolver nada del todo. Pero a veces, el cierre no es una puerta que se cierra de golpe. A veces, es solo un suspiro compartido, un perdón entre líneas. Después de eso, la vi pocas veces más. Nuestra amistad ya no volvió a ser lo mismo. Ni podía serlo. Pero no se extinguió. Se transformó. Aprendimos a convivir con la herida. A no abrirla más. Con Tomás, no hubo reconciliación. Un día, sin previo aviso, se mudó a otra ciudad. Cambió de trabajo, de entorno, de todo. Mis padres lo supieron tarde. Yo no dije nada. No por cobardía, sino porque entendí que no toda verdad tiene que ser compartida para existir. Algunas, simplemente, pesan adentro, y basta con cargar con ellas para siempre. Hoy, sigo lidiando con todo eso. Con la mezcla de vergüenza y rabia. Con el amor que alguna vez le tuve a mi hermano. Con la culpa de no haber sospechado nada. Con la imagen rota de mi familia. Pero también me quedo con algo más fuerte que el dolor. La certeza de que hice lo correcto, incluso sin saberlo. Porque ayudé a mi amiga a escapar del infierno. Aunque el fuego viniera de mi propia sangre.